Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra quinta temporada. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado juntos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Y hoy pues muy contentos de estar aquí con un gran invitado, ¿no, Héctor? ¿Estás en mute, Héctor? Así es. La verdad es que... Hola, hola. Y ya te escuchamos. Ahí está. No, pues la verdad que sí, muy contento. No es la primera vez que tenemos a Sun Tzu con nosotros, entonces, pues seguimos aprendiendo. La vez pasada hablábamos sobre religión y espiritualidad, y pues creo que el día de hoy, además de que vamos a conocer el nuevo libro, que espérense porque está de verdad buenísimo, pues vamos a conversar justo sobre esto, sobre el regreso de Quetzalcóatl, y hay varias preguntas que vamos a conectar para poder aprender un poco más acerca de este proceso. Y pues, ¿por qué no nos presentas a Sun Tzu, mi querido Juan? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues Juan Miguel Zunzunegui él se dice que es básicamente habitante de este mundo, no es, miren, ahí está Quetzalcóatl llegando, ¿no? Y entonces él es habitante de este mundo, ciudadano del mundo, y pues básicamente tiene algunas maestrías y estudios, y además es maestro, actualmente da clases virtuales en diferentes medios, en los que pues son clases muy interesantes que ya igual nos irá platicando Sun Tzu, y es pues historiador, poeta y además escritor, ¿no? Y pues tenemos el gusto de tenerlo nuevamente aquí en Grow Together. Bienvenido, Juan Miguel Zunzunegui. Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí con Ketsi. ¿Es Ketsi? Ándale. Así es Muy que bien, muy bien. listísimos. Padrísimo. Pues qué bueno que estamos aquí con esta oportunidad de tenerte acá para no solo hablar pues de tu libro, sino pues hablar pues de qué se trata esto, ¿no? De este regreso de Quetzalcóatl, del cual pues comentas un poco en tu libro, pero pues o en varios de tus libros comentas acerca pues de este tema y paradigmas y mitos que tenemos como mexicanos, ¿no? Bueno, pues es que el regreso de Quetzalcóatl es pues el más importante de todos los mitos mesoamericanos, ¿no? Y el mito más importante de todo el mundo náhuatl, bueno, pues el mito fundamental en torno a la conquista, porque claro, Quetzalcóatl es probablemente lo único que tiene en común toda Mesoamérica, eventualmente, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante conocer cómo se va construyendo Quetzalcóatl, como todos los dioses, se van construyendo con el paso del tiempo, ¿no? Aquí es muy importante recordarle siempre a la gente que una cosa es Dios y otra cosa es la idea de Dios, ¿no? Y aquí pues siempre estamos hablando de la idea de Dios. Y pues todos los dioses en todos los relatos, en todas las mitologías, en todas las religiones, sobre todo cuando sobreviven por siglos o milenios, pues obviamente se van transformando, y el caso de Quetzalcóatl, pues es básicamente ese, ¿no? Es un dios. A ver, Quetzalcóatl lo vamos a encontrar por primera vez en Teotihuacán. O sea, ese es realmente el momento en el que aparece en el panorama mesoamericano Quetzalcóatl. Sin embargo, hay que hacer muchas acotaciones, ¿no? Número uno, a ver, Teotihuacán, vamos a ubicarnos. Cuando hablamos de Teotihuacán, estamos hablando de un centro ceremonial que empieza a crecer en torno al año 100 antes de Cristo, que para el año 150 después de Cristo ya están la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Para el año 250 después de Cristo ya está la pirámide de Quetzalcóatl. Para el año 450 después de Cristo, la ciudad está en su máximo apogeo, con un control comercial y en gran medida político que se extiende hasta el mundo maya, y para el año 650 la ciudad ya no existe. O sea, Teotihuacán cae en torno al año 650 de nuestra era. Entonces estamos hablando de una ciudad de unos 800 años de existencia que ya no existe para el año 650. Entonces, primera acotación. Acotación que viene al caso con esta acotación, y es, ya ubicamos en el tiempo a Teotihuacán. Lo que sigue que hay que decir es que no sabemos nada de Teotihuacán.
Lo primero, no sabemos cómo se llama originalmente Teotihuacán. Teotihuacán no es el nombre original de la ciudad. Teotihuacán es como le llaman a la ciudad los pueblos nahuas, los que hablan náhuatl, que ahorita hablamos un poquito más de eso, pero ubicar que el náhuatl como lengua aparece en Mesoamérica hasta después del año 600. Los grupos de habla náhuatl, o sea, es decir, están lejísimos de ser los creadores de la civilización mesoamericana, ¿no? Si hablamos de los olmecas, los orígenes de Mesoamérica, 1500 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo incluso, los olmecas, los totonacas, los mayas de Guatemala, los mixtecos, todos estos pueblos son parte de una misma familia lingüística que es conocida como la familia otomangue. Ahí vamos a ver también a los otomís, ¿no? Los otomangues. Los diferentes pueblos que crean Mesoamérica y empiezan esta civilización son de esta familia. El náhuatl es una familia completamente distinta. Se le llama hoy la familia utoazteca. Es una familia completamente distinta, son grupos lingüísticos que vienen del norte, de lo que hoy sería Estados Unidos, de la zona de las Rocallosas, ¿no? De entre California, Nevada, Utah, toda esa zona. De ahí vienen los grupos nahuas, es decir, de ahí vienen los aztecas eventualmente. Y estos grupos van a hacer su aparición en Mesoamérica hasta después del año 600. Es decir, cuando Mesoamérica lleva 2000 años de existencia, ¿no? Pero bueno, es importante porque probablemente la llegada en diferentes oleadas migrantes de estos grupos nahuas es lo que va a hacer que caiga Teotihuacán, ¿no? Pero bueno, entonces, Teotihuacán no es el nombre de la ciudad, Teotihuacán es un nombre náhuatl, es el nombre que le dan estos invasores, estos migrantes que empiezan a llegar después del año 600. Entonces, no sabemos quién la construyó, o sea, no sabemos qué Hoy en día lo que te dicen los historiadores es Teotihuacán fue construida y habitada por los teotihuacanos, que es una forma de decirte, no tenemos ni la más peregrina idea de nada, ¿no? Al parecer pudieron haber sido los otomís, hay quien habla que en diferentes etapas son diferentes pueblos los que dominan la ciudad, la verdad es que no sabemos nada. Entonces, no sabemos quién la construyó, tal vez los otomís. No sabemos qué lengua hablaban los que la construyeron, evidentemente. No sabemos cómo se llamaba la ciudad, pero sí sabemos que no se llamaba Teotihuacán. No sabemos qué lengua hablaban, pero sí sabemos que no hablaban náhuatl. No sabemos a quién le dedicaron las pirámides, porque la pirámide del Sol y pirámide de la Luna, eso ya son concepciones de los toltecas, que ahorita hablamos de ellos, y de los aztecas, por supuesto, 500 años después de la caída de la ciudad. Entonces, quién sabe a quiénes serían dedicadas, ahorita hablamos más de eso también. La pirámide de Quetzalcóatl, a ver, el dios no se llama Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl también es un nombre náhuatl, entonces es el nombre que se le da después. Entonces, ¿en qué nombre llamaron a ese dios los que empezaron a construir ese dios? ¿Quién sabe? Entonces, no se llama Quetzalcóatl, no sabemos cómo se llama. La pirámide se le llama en general la pirámide de las serpientes emplumadas, es la tercera pirámide en importancia de Teotihuacán. Y hasta ahí es bien complicado, porque la pirámide de las serpientes emplumadas, si tú ves esa pirámide, le llaman así porque, claro, toda la pirámide, contrario al Sol y la Luna, que son lisas, excepto en la parte de las escalinatas, la pirámide de las serpientes emplumadas es escalonada y tiene en todos los tableros esculturas de serpientes emplumadas, según los toltecas. Pero pues tú puedes ir a Teotihuacán, ver la pirámide de las serpientes emplumadas y ver si encuentras una serpiente emplumada ahí, porque pues, puedes... En una de esas no es una serpiente emplumada, tal vez es una serpiente o quizás un dragón que está emergiendo de la tierra y que al emerger de la tierra surge entre la mazorca y entonces su cabeza queda coronada por la mazorca. Y lo que se interpretaría como plumas, que es justo la corona que rodea la cabeza del Quetzalcóatl, podría haber sido una mazorca, es el maíz, o un agave, lo cual nos hablaría de un dios de la agricultura, y claro, el fruto de la agricultura emerge de la tierra, y que tal vez eso es lo que era esa pirámide, y también es una interpretación de los pueblos nahuas, que era una serpiente emplumada, y por lo tanto en lengua náhuatl le llaman Quetzalcóatl. Pero como pueden ver, pues es mucho más lo que no sabemos que lo que sí sabemos, ¿no? Claro, claro, porque bueno, al final son interpretaciones, ¿no? Y la historia está hecha de interpretaciones como tal, ¿no, Héctor?
Sí, así es. Y fíjate que por ahí tuve la oportunidad de leer el de Hernán Cortés, por ejemplo, y me gustó mucho que nos empiezas a explicar cómo eventualmente estos temas que se dan por hecho, pues nos llevan a un destino completamente diferente al que fue la realidad, si lo podemos decir de esa forma, ¿no? Entonces, en el momento que empiezas a darle este doble clic a quién fue quien construyó la ciudad, a quién es específicamente a quien se le está ofreciendo esas pirámides y cuáles son las interacciones también en las culturas que pasaron por esa ciudad, pues tiene impactos en la historia y evidentemente en la forma en cómo percibimos la realidad en este momento, ¿no? Híjole, eso que dices es bien importante porque, a ver, la historia siempre es interpretativa, o sea, eso es así, fundamental. No existen los hechos. Pero fíjate qué curioso porque pues todo el mundo se sale de la primaria, secundaria y prepa con la idea de que la historia estudia los hechos del pasado y no. La historia estudia los discursos del pasado, ¿no? Porque además en cada época se establece una narrativa histórica con base en ciertos hechos, ¿no? Pero las narrativas son diferentes. Decía por ahí Nietzsche en un ensayo muy bonito que escribe sobre la historia, una frase que pongo justo en el libro de Cortés, algo muy simple, dice Nietzsche: no hay hechos, hay interpretaciones. A ver, y un ejemplo fundamental, ¿no? Ahora que estamos con estos temas en México. 13 de agosto de 1521. ¿Qué pasó ese día? A ver, hecho contundente que nadie puede refutar y negar: cae Tenochtitlan. Eso es un hecho, ¿no? Cae la ciudad de Tenochtitlan. La conquista de México, eso es una interpretación. Y una muy vil y muy vulgar además, pero es decir, que la caída de Tenochtitlan, eso es un hecho, represente la conquista de México, eso es una narrativa. Y eso es una narrativa construida en el siglo XX, con los intereses y necesidades y conocimientos del siglo XX y con las visiones del mundo que tenemos en el siglo XX. También decimos siempre que la historia la escriben los poderosos, que la historia la escriben los triunfadores. Ganan, Es sí. justo lo que dices, Héctor. A ver, el poder. Si la historia la escriben los triunfadores, quiere decir, la historia la escriben los que tras triunfar están en el poder. Si desde el poder gastas tiempo, dinero, esfuerzo, recursos en contar la historia, es porque la historia, la narrativa histórica, es también un acto de poder. Porque a través de la narrativa histórica tú moldeas la mente de un pueblo. Con lo cual hay que entender que hacer narrativas históricas es todo menos inocente. De hecho, puede ser bastante perverso. Como la narrativa que nos hacen hoy en día, que es perversa de pies a cabeza, una narrativa no solamente de derrota, de humillación y de conflicto, porque esa la traemos desde Lázaro Cárdenas, desde Diego Rivera, desde Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, traemos una narrativa de conquista, de humillación y de derrota. El actual gobierno le agrega a esta narrativa el odio, el rencor, la fragmentación y el conflicto, haciéndote pensar que pasaron cosas que nunca pasaron, ¿no? Desde cosas que pueden parecer tan bobas como la gran creación de la Claudia Sheinbaum, ¿no? La Fundación Lunar de México Tenochtitlan. Por favor, que traigan a un solo académico serio de este planeta que te explique qué chingados es una fundación lunar. O sea, ¿qué significa esta payasada de la Fundación Lunar de Tenochtitlan? Todos los académicos concuerdan en 1325 como fundación a secas de Tenochtitlan, y te dicen esos académicos que no es que ese año se haya fundado, sino que ese año, aprovechando un eclipse, los aztecas dijeron este año. Hoy empezamos, ¿no? Sí, pero esto de una fundación lunar, es una, bueno, en fin, eso es una cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, tú te dicen la Fundación Lunar. La otra frase que han repetido hasta el cansancio como merolicos, porque, claro, ya que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, pues hay que repetirla, ¿no? 500 años de resistencia indígena. Eso tampoco pasó nunca. ¿Resistencia indígena a quién? Si Tenochtitlan cayó ante un ejército de indígenas. Esa es la parte en la que nunca haremos el suficiente énfasis. Tenochtitlan cae ante un ejército indígena. Tenochtitlan es tomada por los texcocanos, los tlaxcaltecas, los cholultecas, los huejotzingas, los totonacas, los xochimilcas, los maldinacos, una cantidad de pueblos indígenas que llevan 100 años sometidos por los aztecas, que odian a los aztecas. Ellos son los que toman Tenochtitlan. Entre estos 100,000 hay como 1000 castellanos tal vez. Es decir, que si no están ahí, la ciudad cae igual.
Oye, ni siquiera españoles, ¿no? Castellanos. Castellanos, porque a ver, sí. hablando de narrativas, por supuesto, no existe España en este momento. Nadie, si tú pudieras entrevistar a toda la tripulación de Cortés y les dices español, todos te dirían, ¿qué? No, pues España, ¿qué? O sea, ¿de dónde eres? Pues Existía en ese momento. de Castilla. Y que ni siquiera es un cambio de nombre, ¿no? De Castilla a España. Es entender a profundidad toda la historia de la formación de España, que no quiero parecer que meto anuncios, pero es justo, ¿no? Eso es lo que te cuento en Hernán Cortés en gran medida, es entender toda la formación de España, que es un proceso de casi 2000 años que no ha culminado para tiempos de Cortés, ¿no? España no puede conquistar México porque no existe. México no puede ser conquistado porque no existe, ¿no? Aunque la narrativa te diga 3000 años de historia. 3000 años de historia si empiezas con los olmecas que no son mexicanos, ¿no? México, el país mestizo, tiene una historia que empieza en 1521, cuando empieza el mestizaje, y que tiene dos raíces que deben ser estudiadas las dos, la raíz mesoamericana y la raíz española. La raíz mesoamericana, pues justo la vas a encontrar aquí, y la raíz europea, pues justo la vas a encontrar acá. Y los dos son nuestros ancestros. Aquí está nuestro, este es nuestro padre, y aquí está nuestra madre, ¿no? Y aquí están los dos. Y pues bueno, entonces es una cuestión de narrativas. Entonces, claro, ¿cómo ven la historia los protagonistas de esta historia? Es bien importante eso, ¿no? Es decir, ¿cómo entienden el mundo los castellanos del siglo XVI? ¿Y cómo entienden el mundo los mexicas del siglo XVI? Tratamos de estudiar esa historia desde cómo entendemos el mundo nosotros y no vamos a entender absolutamente nada, ¿no? Ojalá. Así sí, hay que darle una buena visitada al pasado, porque además hay en Quetzalcóatl de pronto nos revelas, no spoilers evidentemente, pero nos revelas justo mitos que se creen que son realidad, realidades que terminan siendo un mito, y el entrañado ahí está buenísimo, ¿no, Juan? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, fíjate, lo comento en algún punto del regreso de Quetzalcóatl. Es impresionante en México la cantidad de académicos que han dedicado sus carreras y las han desperdiciado buscando Aztlán. No existe Aztlán. O sea, es el mayor absurdo de la historiografía mexicana. Y a ver, y hay diferentes sedes, ¿no? Está el que te dice, no, está enfrente de Nayarit, en la isla esta de Mexicaltongo, y no, está en Mexitlán Hidalgo, no está en ningún lado. Aztlán es un lugar en tu corazón, Aztlán no existe. O sea, y trazan la ruta de la peregrinación como si tal cosa fuera posible. Entonces, pero es muy importante. Lo que yo trato de hacer en el regreso de Quetzalcóatl es algo que para mí resulta fundamental, y es esto. Ya decíamos hace rato, no sabemos nada de Teotihuacán. Entonces hay que decirlo completo. Tampoco sabemos nada de los olmecas, tampoco sabemos nada de Montalbán, no sabemos nada del mundo mesoamericano. Son un montón de construcciones académicas, ¿no? La verdad histórica sobre Mesoamérica es un acuerdo académico en un comité. O sea, no sabemos qué pasó. Tenemos pues ahí ciertas ideas. Sin embargo, hay que asumir una cosa. Todos los habitantes de Mesoamérica son seres humanos. Por lo tanto, todos los seres humanos tenemos la misma mente que funciona de la misma manera. Funciona de manera abstracta, funciona de manera simbólica, funciona haciendo relatos para entender el mundo, como funciona en la mente de todos los demás. Entonces, yo estoy convencido que si tú estudias los relatos de otros pueblos de la Edad de Piedra, porque Mesoamérica es la Edad de Piedra, vas a encontrar similitud en los relatos y probablemente en los simbolismos. Entonces, yo te comparo mucho la mitología mesoamericana con la persa, con la hindú, con la egipcia, con la griega y eventualmente con la hebrea y con la cristiana. Para que veas cómo los pueblos mesoamericanos tenían un nivel de evolución filosófico, místico, espiritual, tan grande como el de los pueblos euroasiáticos, tampoco más grande, porque de pronto la leyenda áurea de Mesoamérica, de no, hombre, era... ¿Y a quién te lo sostiene, no? O sea, estas eran las civilizaciones más desarrolladas del planeta. No es cierto. Son civilizaciones cuyo estadio es edad de piedra, neolítico avanzado, haciendo una apenas transición al oro, ni siquiera al bronce o al hierro, cuando lo que está llegando Castilla, pues ya es más allá de la edad del hierro, ¿no? Entonces,
Y no porque las culturas, no porque los seres humanos de allá fueran más evolucionados que los de acá, es porque la evolución de las culturas, pues tomas los caminos que tomas según las circunstancias de cada continente y lo más importante, todas las culturas del viejo mundo se relacionan unidas unas con otras. Las culturas de América se desarrollan aisladas del resto del mundo y aisladas entre sí. Entonces, claro, una cultura que se desarrolla de forma aislada, pues se desarrolla mucho más lento. Claro. O sea, lo que El hace que se intercambio, mueva la claro. cultura en Eurasia, pues es esta interacción, ¿no? Entonces, es importante entender que eso es lo que hay aquí, la edad de hierro, perdón, la edad de piedra, que va a chocar con la edad de hierro. No hay forma, es otra cosa bien importante entender, no hay forma alguna que las culturas de Mesoamérica pudieran haber ganado en este enfrentamiento cultural. No hay forma. O sea, podemos hacer un montón de relatos maravillosos de, ay, ¿qué hubiera? De todo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubieran llegado los ingleses? Mira, ese es un hubiera imposible. Uh-huh. Llegó el único país, el único reino, el único pueblo que pudo llegar. Cuando te dicen de pronto a la barrabasada de que España era el país más atrasado de Europa en el siglo XVI, es una mentira absurda. Si es el país más atrasado, ¿por qué es el que logra llegar a América, colonizar América, conquistar América, repoblar América, establecer una ruta completa en América, establecer un imperio en América y además darle la primera vuelta al mundo? Perdón, pero eso no lo logra el país más atrasado. Justo va más adelantado que todos los demás y por eso es el primero en lograrlo todo. Pero desde ahí nos cuentan mentiras, ¿no? Como toda nuestra narrativa se cuenta con una versión de odio al español, entonces hay que decir, era atrasado, era imbécil, era estúpido, era barbaján, era ignorante, cuando, perdón, es en el siglo XVI, y por eso es el siglo de oro español, España es el país más avanzado de Europa en todo, en absolutamente todo, en ciencia, sí, también en ciencia. Oye, que está la Inquisición no persigue científicos, la Inquisición persigue enemigos de la corona, como ha pasado siempre, ¿no? Uh-huh. Era O una sea, herramienta política, es además, una ¿no? herramienta pues, política, ¿no? Entonces, hay academias de ciencia, hay academias de humanidades, son los grandes herederos del legado romano, los españoles, por encima de cualquier otro país de Europa, por encima incluso de los reinos que se desarrollan en la península itálica. España es la gran heredera de toda la tradición romana. Entonces tienen una cantidad de conocimiento, pues por eso llegan y por eso se quedan y por eso le dan la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, son estadios diferentes, no está ni mejor ni peor, pero ni hubieran podido llegar los ingleses ni nadie más. Y luego esta idea de, ¿y qué hubiera pasado si ganan los aztecas? Eso tampoco es posible. No hay forma alguna de que en un choque de civilizaciones de edad de hierro y neolítico gane el neolítico. No hay forma alguna. De hecho, la historia de la humanidad es la historia de los pueblos de hierro rompiéndole la madre a los pueblos de piedra. Es la historia de la humanidad. Pero en México lo convertimos en un acontecimiento exclusivo que nos pasó solo a nosotros y que es una tragedia, cuando está ocurriendo lo mismo que ocurrió en todo el mundo. Entonces, claro, a Hernán Cortés y la gente que llega con él, si no es por la habilidad de Cortés, por supuesto que los aztecas los pudieron haber derrotado, pero los españoles ya no iban a dejar de, los castellanos, ya no iban a dejar de llegar. Hubiera tardado 5 años más, 2 años más, 10 años más, pero no más. Dicho de otra forma, no ocurrió una tragedia, no ocurrió algo inevitable, no es una falla en el sistema. Ocurrió en América lo único que podía ocurrir, porque la historia no se rige por el azar. La historia humana se rige por unas fuerzas, que es una serie de causas y efectos que se vienen eslabonando desde el inicio de la civilización y que nada lo puede cambiar. Entonces, México es resultado de que pasó lo único que podía pasar. Entonces, no nos podemos lamentar de que haya pasado lo que pasó. No sé si me hice muchas bolas con esto, pero es que nuestros lamentos del pasado son esta estupidez, ¿no? Vamos a lamentarnos de que todo haya pasado como pasó, cuando que todo haya pasado como pasó es el origen de que exista México. Sí, exactamente. Y lo que pasa es que vivimos con ese látigo y con esa martirización, ¿no? Que nos han enseñado a crecer y a seguir generando, y culturalmente inclusive no nos ayuda porque estamos en la cultura de todo es culpa de los otros y no es culpa mía, ¿no? O sea, la situación, si hoy me va mal en mi trabajo, es culpa de mi jefe o es culpa de alguien más, no es culpa mía. ¿Por qué? Porque crecimos con ese mito y con esa idea de hay que culpar a alguien de lo que me está sucediendo, hay que culpar a
los castellanos, españoles, o a los aztecas que no les pudieron ganar, o a los traidores, que ese es otro tema, ¿no? O a los traidores mexicanos, que eran los tlaxcaltecas, los otros pueblos Pero que se todos los enfrentaron a demás, Tenochtitlan. no solo Todos los los demás, sí, pero todos tlaxcaltecas, los demás serían todos. traidores en ese sentido, Pero ¿no? entonces fíjate qué cosa, ¿no? Es decir, el centralismo en los mitos a todo lo que da. Es un país que hoy existe de Tijuana al Soconusco, ¿no? Y de esos 2 millones de kilómetros cuadrados de Tijuana al Soconusco, los aztecas habitaban una ciudad, una ciudad. Tenochtitlan es la ciudad de los mexicas. Ningún otro lugar está poblado por mexicas. Ninguno. Bueno, México, Tlatelolco y, pues por cuestiones dinásticas y de mezclas, Iztapalapa y un poco Texcoco. Pero es decir, son 2 ciudades mexicas en el lago de Texcoco. Eso es todo lo que hay. El resto son ciudades de otros pueblos, de otras culturas, de otras tradiciones que fueron sometidos por los mexicas, ¿no? Entonces, fíjate qué centralismo absurdo hacemos. A ver, voy a tratar de simplificarlo. Por ejemplo, Mesoamérica tiene 3.000 años de historia, del 1500 antes de Cristo a 1521. 3.000 años de historia, que va desde los Olmecas hasta la caída de Tenochtitlan. De esos 3.000 años de historia, los aztecas o mexicas existen 200 años. 200. ¿Por qué concentramos todo en los mexicas? Hay 3.000 años de Mesoamérica que son fascinantes, gloriosos, Teotihuacán, Montalbán. Los mexicas son el 5% de la historia de Mesoamérica si lo ponemos en tiempo. Si lo ponemos en espacio, Mesoamérica es 1 millón de kilómetros cuadrados. Los mexicas ocuparon el 1% de ese territorio o quizás menos. Y México, cabe señalar, la mitad de México nunca estuvo en Mesoamérica, ¿no? Todo el norte de México. Entonces, de 3.000 años, ellos ocuparon 200. De 1 millón de kilómetros cuadrados, ellos ocuparon 2 ciudades, ¿no? En la ribera del lago de Texcoco. De 20 millones de habitantes que podría tener Mesoamérica cuando llega Cortés, pues tal vez hay 200,000 mexicas, ¿no? Otra vez el 1%. ¿Por qué cargamos toda la historia de nuestro pasado prehispánico, mesoamericano, amerindio en los mexicas? Y no solamente es el tema de que no ocupan ni tiempo, ni espacio, ni población en la historia mesoamericana, sino que tampoco son los constructores de esa civilización, ni le aportaron nada a esa civilización. Los aztecas, todavía llamados aztecas, porque son los que llegan de Aztlán, ¿no? Los aztecas aparecen en el panorama histórico de Mesoamérica, de manera que se pueda decir, sí, ya es un hecho que aquí están estos, en el 1200. 1200 después de Cristo. O sea, ya, es decir, Mesoamérica ya construyó su civilización. Los pueblos toltecas, herederos de Teotihuacán, ya construyeron todo el mundo náhuatl. Ellos son los grandes herederos de Teotihuacán, todos los toltecas. Ahorita hablamos más de quiénes son los toltecas. Y los mexicas son, hay que decirlo como es, un grupo de nómadas del desierto. Ahora, ¿cómo son los nómadas del desierto hoy? Porque los hay. Bueno, pues ¿cómo podrían ser hace 800 años? Los mexicas, estamos hablando de un grupo de unos cuantos cientos, los que llevan a cabo esta peregrinación, ¿no? O sea, 200, no más. Son un grupo de chamanes del desierto, porque eso es lo que son. Por más que te digan, oye, no, es que Aztlán, ellos lo describían como un lugar mágico, místico, misterioso, próspero, abundante. A ver, vete al desierto de Nevada. Quita Las Vegas, ¿no? No hay forma alguna de encontrar un lugar próspero, rico, abundante, maravilloso en Utah, en el desierto de Nevada. No hay forma. Además, ¿para qué iban a venir de un lugar próspero a un lugar? Bueno, pero fíjate, es que ahí el mito se hace bien interesante, porque este era un lugar próspero, maravilloso, y claro, oye, ¿y por qué te fuiste, no? A una peregrinación sin saber a dónde. El mito te dice, bueno, es que aunque estábamos a toda madre, nuestro Dios se nos apareció y nos dijo que hiciéramos esto. No hay que olvidar que todos los mitos se escriben a posteriori, es decir, después de los acontecimientos, y para darles explicaciones cosmológicas y místicas a estos hechos. Entonces, el mito mexica se escribe cuando los mexicas ya son los amos y señores del valle. Y ahora escriben una mitología que justifica
En lugar de decirte, mira, un grupo del desierto llegó y poco a poco se fue metiendo hasta que invadió y conquistó la civilización, mejor te cuento un relato donde nosotros estábamos a toda madre allá en el norte, pero nuestro Dios se nos apareció y nuestro Dios nos dijo que viniéramos hasta acá. Y ojo con esto, muy importante, nuestro Dios nos dijo que si veníamos hasta acá, como Él nos dice, y nos establecíamos justo donde Él nos dice, Él nos iba a ser amos y señores de todo este territorio que es nuestra tierra prometida. Es decir, sí llegué, te conquisté y te invadí, porque eso es lo que Dios me pidió. Y claro, no pude evitar en el regreso de Quetzalcóatl irte haciendo en un capítulo la comparación de ese relato con el relato hebreo, porque son casi idénticos. A ver, con son el idénticos relato en todo. inglés y con el relato norteamericano. Y con Bueno, otros ya relatos, no me metí con el destino manifiesto norteamericano, que ese sí está abiertamente basado en el relato hebreo, ¿no? De un pueblo elegido, una tierra prometida. La única diferencia entre el relato hebreo y el relato mexica, que son idénticos, la única diferencia es el tipo de Dios que te habla en cada relato. Porque en el relato hebreo, a ver, el Dios de la Biblia es iracundo y todo lo que tú quieras, pero en el relato hebreo hay un momento fundamental en el que se deja el sacrificio humano y la mente humana es simbólica, entonces no tenemos que hacer un sacrificio humano real, lo podemos hacer a través de símbolos. Entonces, en lugar de sacrificar humanos, vamos a sacrificar animales que simbolicen al humano, que es justo cuando Abraham va a ejecutar a su hijo Isaac por órdenes de Dios, el ángel le detiene la mano y le dice, el sacrificio es innecesario porque tienes fe, y entonces ponen un cordero, y entonces hay un simbolismo que luego el cristianismo lo lleva a un nivel de sutileza y abstracción maravillosos, porque en el judaísmo es sacrificamos a un cordero real de carne y hueso, y en el cristianismo es Jesús que te dice yo soy el cordero, que es una forma de decirte yo soy el que se sacrifica. A ver, esto es un brinco maravilloso en la cuestión evolutiva de las religiones, ¿no? Que es, ya no hay un Dios que te exige un sacrificio, ahora Dios se sacrifica por ti. Es tremendo. Y esa evolución también lo tiene la religión de los toltecas, donde también es simbolizar el sacrificio. En las religiones de Quetzalcóatl llegó a simbolizarse incluso con mariposas. Ahora voy más allá, porque vuelvo al relato cristiano, que no solamente es Jesús que se convierte en el cordero, sino que el sacrificio evoluciona más allá en lo sutil, y es, ya no hace falta sacrificar un cordero, usamos pan y vino, que simbolizan carne el cuerpo y sangre. Y la sangre. Es un simbolismo maravilloso, ¿no? Todos los pueblos han tenido sacrificio humano en ciertos estadios de su evolución, y todos los pueblos eventualmente conforme evolucionaron en la civilización, cambiaron el sacrificio humano por el sacrificio animal. Y todo el mundo antiguo se sintetiza en Roma, donde cambian el sacrificio animal por el sacrificio simbólico de pan y vino. Si te vienes a Mesoamérica, la religión de Quetzalcóatl es muy interesante porque el relato de Quetzalcóatl es muy crístico, es muy parecido en muchos sentidos al relato cristiano y es muy diferente en aspectos importantísimos que ahorita platicamos, pero Quetzalcóatl es el Dios que desciende del cielo a la tierra, que hay que aplicar sobre el cristianismo. El Espíritu Santo es Dios descendiendo del cielo a la tierra. Quetzalcóatl penetra en la tierra virgen, el Espíritu Santo impregna a María, ¿no? Que es el equivalente a la tierra virgen. Quetzalcóatl baja del cielo a la tierra, fertiliza la tierra, penetra al inframundo, derrota a Mictlantecutli, el señor de la muerte, y resucita. Jesús desciende del cielo a la tierra porque es el Espíritu Santo en el vientre de María. Jesús, después de tener su ministerio, muere, desciende al inframundo, derrota a la muerte y resucita. Y regresa. Igual que Quetzalcóatl. E igual que Quetzalcóatl, cuando Jesús se marcha, Jesús promete volver. Quetzalcóatl promete volver. Esa similitud de relatos es importantísimo comprenderla, ¿no? No se las puedo platicar en unos minutos, además de que estaríamos echando a perder todo el libro, pero No vaya, spoilers. el tema es entender que hay similitud de relatos fascinante entre pueblos que evidentemente no tienen forma alguna de haber influido unos con otros, y entonces es fascinante entender esto. Y esta religión de Quetzalcóatl, que también simboliza el sacrificio humano, también tiene comunión, porque
Así como en la tradición cristiana te dirían Jesús se hace pan de vida, ¿no? Verdadera carne y verdadera sangre y demás. Bueno, Quetzalcóatl se hace pan de vida, porque Quetzalcóatl derrota al inframundo, derrota la muerte, resucita, emerge, crea a la humanidad. Y hay dos mitos bien interesantes del relato de Quetzalcóatl. Uno en el que Quetzalcóatl se convierte en el maíz para alimentar a la humanidad. Ojo, un Dios verdadero es alimento de la humanidad, como Quetzalcóatl o como Jesús. Un Dios falso se alimenta de la humanidad, como Huitzilopochtli. Huitzilopochtli no da vida, la arrebata. Es la prostitución total que hacen los aztecas o mexicas de la religión de Quetzalcóatl, que es un Dios de vida, que además de convertirse en el maíz para alimentarte, otra parte del relato te dice que Quetzalcóatl ve triste a la humanidad, porque el mundo es un lugar bastante jodido, hay que decirlo, ¿no? Y entonces Quetzalcóatl desciende en forma de rayo que en la tierra ve a la diosa Mayahuel es la diosa del pulque, la diosa del agave, ¿no? Y entonces Quetzalcóatl desciende en forma de rayo que quema el maguey. Quetzalcóatl se hace uno con Mayahuel, crean el maguey para entregarle a la humanidad el pulque, para que el mundo sea más llevadero. Y entonces, ¿cómo comulgas con Quetzalcóatl? Comiéndolo y bebiéndolo, porque Quetzalcóatl se hizo maíz y se hizo pulque, y lo comes y lo bebes, como Jesús se hace pan y se hace vino, y lo comes y lo bebes. Y la perversión, prostitución, reversión que hacen los mexicas del culto de Quetzalcóatl al cambiarlo por Huitzilopochtli es: así como Quetzalcóatl te daba la vida, pues a Huitzilopochtli se la tienes que dar tú, porque este es un Dios falso, hay que alimentarlo con corazones humanos a diario, porque el sol sale y se esconde a diario. Entonces hay que alimentar a Huitzilopochtli a diario. Entonces, es una joya porque es la misma idea de Huitzilopochtli es el sol y hay que alimentarlo, pero a ver, ¿cómo alimentabas a Quetzalcóatl? Con sangre. ¿Por qué? Porque Quetzalcóatl, al crear a la humanidad, la pizca divina, que también encuentras en el relato cristiano y judío, la pizca divina en la humanidad la da Quetzalcóatl al mezclar su sangre divina, con la masa de maíz con la que hace al hombre. Entonces el hombre solo puede alimentar a Quetzalcóatl con sangre, pero ojo, con tu propia sangre. Alimentas a Quetzalcóatl con la sangre que obtienes cuando haces algo muy común en la Toltecayotl, las mortificaciones. Cuando tomas espinas de maguey y te punzas con ellas para hacerte pequeños sacrificios, para generar fuerza de voluntad, y esa, tu sangre, es la que le ofreces a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl también te exige una guerra florida. ¿Qué es una guerra florida? Es la guerra que haces en tu interior contra ti mismo para florecer. Y eso es lo que le entregas a Quetzalcóatl. Los mexicas lo pervierten y lo revierten, porque es, mira, la sangre que le vamos a entregar a Huitzilopochtli no va a ser nuestra, va a ser de los tlaxcaltecas. La guerra florida no la vamos a hacer en nuestro interior, la vamos a hacer en Tlaxcala. No es para mejorarnos nosotros, es para atraer tlaxcaltecas, ¿no? No vamos a tomar vida de nuestro Dios porque no tiene forma de dar vida porque es un Dios falso, tenemos que entregarle la vida de los tlaxcaltecas. Y claro, hay comunión, por supuesto que hay comunión. En los grandes rituales, el sacerdote entierra la obsidiana debajo del esternón, mete la mano, extrae el corazón de la víctima que está viva y que lo último que ve antes de morir es su corazón palpitando en la mano del sacerdote. Y después el sacerdote come un pedazo del corazón y bebe un sorbo de su sangre. Y luego arroja el cadáver por las escalinatas para que el resto del pueblo se lo coma. O sea, pero eso no es la Toltecayotl. Eso no es la enseñanza de los toltecas. Eso no es la enseñanza que toman de Teotihuacán. Eso es la perversión que hacen los mexicas. Eso es la razón por la que todos prefieren aliarse con Cortés. No saben quién es, no saben nada de ellos. Es un riesgo, es una apuesta, pero tienen muy claro lo que no quieren y no quieren seguir bajo el sometimiento mexica. Por eso a Cortés se alían desde los eternos enemigos como los tlaxcaltecas hasta los eternos aliados como los texcocanos. Todos prefieren a Cortés. Por algo será.
Sí, claro, porque son muchas cosas, pero antes de entrar a ese tema también hay, digamos que los aztecas hacen su sincretismo, ¿verdad? O sea, lo hacen a su modo y a su manera de decir, oye, toda la cultura y la religión de los toltecas, pues la genero de una manera diferente, ¿no? Y de acuerdo a cómo me conviene, y ese es mi sincretismo, ¿no? Y lo que Claro. hace, digamos, la religión católica en su momento, que fue la que llegó a México, también hace lo mismo de una manera diferente. Inclusive hay mitos que el que vino, que el Tzalcóatl era el apóstol Santiago, ¿no? En Ujú. algún momento se ha hablado mucho de esas cosas, ¿no? Pero al final tiene que ver con el sincretismo y en cómo la gente que está en el poder lo usa para mover la ideología de alguien, ¿no, Héctor? Sí, 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 completamente. Y fíjate que con lo que dices me viene la idea de todas esas historias al final tienen un impacto en diferentes ámbitos, ¿no? A nivel psicológico, o sea, eso marca la psicología de nuestra cultura. A nivel religioso también hay un impacto importante. A nivel político también hay un impacto importante. Y creo que al final todas estas historias, ya entre Hernán Cortés y el regreso de Quetzalcóatl, empiezas a hacer todo ese entramado, ¿no? De cómo se van construyendo las historias, como bien decía Sun Tzu, desde los ganadores y cómo eso, de cierta manera, ha puesto sobre la mesa un estilo de pensamiento en la cultura que hoy día vivimos, ¿no, Sun Tzu? Así es. Y de hecho, bueno, a ver, yo, otra vez, ¿no? Sin que sea anuncio, pero yo recomiendo leer los dos justo. Haz de cuenta que fueran continuación el uno del otro, aunque puedes leer cualquiera por separado, ¿no? Pero la verdad es que yo empezaría por leer Hernán Cortés y después el regreso de Quetzalcóatl. Claro, porque entonces ves lo que llega, toda la cultura del que llega y toda la cultura del que recibe, porque al final eso es lo que ocurre, ¿no? Que hay violencia por medio, hay violencia por medio, que hay guerras, toda la historia de la humanidad es así, esto no es un tema de los españoles, ¿no? Todo gran país, cultura, civilización, imperio de hoy es resultado de encuentros y conquistas del pasado, siempre. No hay forma de que sea diferente. Toda gran cultura generó conflictos, fue generada por conflictos, ¿no? Ahora, ojo, México es resultado de que lo mejor de Europa se encontrara con lo mejor de América. A ver, cuando lo mejor de Europa se encuentra con lo mejor de América, esto solamente podría generar algo grande y sin embargo, pues genera esta desgracia que acaba siendo México, que es la historia de una tragedia, porque al no entender cabalmente lo que somos y tomar nuestras dos raíces poderosísimas, en lugar de unirlas, echarlas a pelear, pues México no puede nacer. Pero es muy importante entender, lo que llega es lo mejor de Europa. Nos hemos contado, es terrible la historia que nos contamos, decimos, no, aquí llegaron los prisioneros, mentira. Aquí abrieron cárceles para mandar gente, mentira, no pasó nunca, son los colonos del Caribe. Cortés era un barbaján, era un güey más ilustrado que Carlos V. Pero más allá de estas verdades históricas, a ver, son nuestras raíces, son nuestros ancestros. No nos tiene que gustar, como no nos tiene que gustar la muerte o los impuestos, pero mientras hablemos español, los españoles son nuestros ancestros, se acabó la historia. El 90% de este país es católico y los que no lo son cristianos y los que son ateos del Dios católico y del Dios cristiano. Es decir, este es un país neoclásico, barroco, hispano, todo lo que está en este país llega de España. No nos tiene que gustar, incluyendo a nuestros ancestros, ¿no? No nos tiene que gustar, como la muerte o los impuestos, pero así es, ¿no? Simplemente la lengua en que hablamos en español, pensamos en español, entendemos el mundo en español, amamos en español, y si crees en Dios en español, con una mente que entiende el mundo en español. Y me encuentro con gente que me dice, sí, porque hasta la lengua nos impusieron los pinches conquistadores. Y ahí te das cuenta de la tragedia, porque si odias la lengua en que te expresas, no mames, te odias a ti mismo de la manera más profunda que te puedes odiar, porque odias lo más esencial de tu mente y tu alma, la lengua en que te expresas. Si odias eso, no hay nada que hacer por ti. Y ese es el problema con México, con esta historia que nos contamos en español, de que los españoles destruyeron lo nuestro. Dices, bueno, entonces dilo en náhuatl, porque mientras digas todo esto en español, solo eres un hispano confundido. Y este que te dice, no soy hispano, no, eres hispano, no español, hispano. Todo el que habla español, entiende español y ve el mundo en español es un hispano. Habemos 550 millones de ellos en el mundo. Habitamos 23 idiomas, en 23 países, en 3 continentes.
Eso es la hispanidad. 550 millones de hispanohablantes, de hispanopensantes, de hermanos hispanos en 23 países, en 3 continentes. Es una joya, pero nos contamos una historia diseñada para odiar eso. Es terrible. Además, el 90% de la hispanidad es americana. O sea, la hispanidad le pertenece a América, no a España. Eso tampoco le tiene que gustar a los españoles, como no les tiene que gustar la muerte y los impuestos, pero la hispanidad es americana y por lo tanto la hispanidad es mestiza, porque la hispanidad en el centro de México está llena de nahuatlismos y la hispanidad en Yucatán está llena de mayismos y la hispanidad en los Andes está llena de incaísmos, porque la hispanidad es mestiza, es americana, es nuestra y es una de nuestras raíces. Entonces, nos contamos una historia de odio pavoroso contra nosotros, ¿no? Entonces, bueno, al final, los pueblos, entonces llega lo mejor, decía, llega lo mejor de Europa, que es España, y se encuentra con lo mejor de América, que no son los mexicas, es los toltecas, la toltecayotl, que entonces hay que entender muy bien lo que es. Les decía al principio de esta charla que los pueblos nahuas aparecen en el horizonte mesoamericano hasta por ahí del 600. Son oleadas de migrantes nahuas los que hacen que caiga Teotihuacán. Teotihuacán se había convertido en la síntesis de todo lo que Mesoamérica había generado, ¿sí? Entonces, Teotihuacán es una gran síntesis cultural de 2000 años de pasado, ¿no? Los pueblos nahuas que empiezan a llegar a partir del 600 se empiezan a integrar, eventualmente hubo conflictos y la ciudad cayó, pero los pueblos nahuas, por lo menos durante 100 años, se integraron en Teotihuacán, lo cual genera una nueva etapa de Mesoamérica, porque vamos a ver estos pueblos nahuas que poco a poco van entendiendo la cultura teotihuacana, la van adoptando, la van adaptando, la van haciendo suya, la van comprendiendo en náhuatl, la van explicando en náhuatl, le empiezan a poner nombres en náhuatl a los dioses, ¿no? Como Quetzalcóatl, y cae Teotihuacán. Pero obviamente la caída de una ciudad como Teotihuacán fue también un proceso de décadas que generó grandes corrientes migratorias que crearon nuevas ciudades como Tula, la Tula de Hidalgo, Tolanchico-Cotitlán, como Tula, como Malinalco, como Xochicalco, como Cacastla, como Tlaxcala, como Texcoco, como Jocotzingo, como el renacer de Cholula. Esto ya es un horizonte náhuatl. Entonces, estos pueblos que hablan náhuatl, pero que son herederos del legado teotihuacano entendido y expresado en náhuatl, estos son los toltecas. O sea, cuando hablamos de toltecas, no pensemos solo en los habitantes de la Tula de Hidalgo, de Tolanchico-Cotitlán. Toltecas son los diferentes pueblos nahuas que han sido depositarios del legado teotihuacano, que han sido los continuadores en náhuatl de la cultura teotihuacana que se pensó y se creó en otra lengua, no sabemos cuál. Y que son los creadores realmente, los pueblos nahuas, a partir del 650, y en Tula, y en Cholula, son los creadores del relato de Quetzalcóatl que hoy conocemos y de todos sus mitos y de los dioses mesoamericanos que hoy conocemos y de todas esas mitologías y de todas esas cosmovisiones. Estos son los toltecas. Entonces, los toltecas hablamos de los pueblos herederos de Teotihuacán que se entienden en náhuatl y que se desarrollan del 650 en adelante. Estos pueblos toltecas llevarían ya 500 años de desarrollo, cuando por ahí del 1250 empieza la invasión de los mexicas. Y los mexicas llegan a una civilización que ya está construida y ellos llegan a usurparla, a conquistarla, a someterla y a saquearla. Pero finalmente los verdaderos hijos de Quetzalcóatl, los herederos de los toltecas, siempre siguieron estando ahí. Y con ellos se encuentran los castellanos, porque hay otra cosa que hay que recordar, y es bien importante decirlo aunque sea políticamente incorrecto: los aztecas se murieron. Prácticamente todos. Por varias cosas. Uno, porque solo habitan una ciudad y esa ciudad fue sitiada. Esa ciudad que llevaba un año con una epidemia de viruela fue sitiada durante 3 meses por todos estos pueblos enemigos y hay muy pocos sobrevivientes mexicas. Hay muchos más sobrevivientes de todos los demás pueblos. Es decir, el mexicano de hoy desciende de indígenas mesoamericanos y de castellanos. No de aztecas. Es mucho más probable que desciendas de todos los demás pueblos, castellanos incluidos, tlaxcaltecas, texcocanos, cholultecas, huejotzingas, nahuas en general, pero no mexicas, porque ya eran una minoría, además, y eso es una minoría que además prácticamente toda ella pereció con Tenochtitlan. Entonces, lo mejor de Europa
Castilla se encuentra con lo mejor de América, los toltecas. Y nosotros elegimos contarnos la historia de que somos los aztecas, cuando, a ver, si nos queremos sentir herederos y continuación de ese pasado, nos libramos de los aztecas, nos libramos de esos brujos, de esos chamanes, de esos asesinos que matan un promedio de 80 personas al día por piedad. O sea, esos cuates extraen 30,000 corazones en un año. Y de pronto me encanta la gente que dice, ¿por qué no hablas de la brutalidad española? No mames, ¿quieres brutalidad? Extraer 100 corazones en un día, eso es brutal. ¿Quieres brutalidad? Inaugurar un templo mayor extrayendo 20,000 corazones en una semana, eso es brutalidad. Cuando te dicen, es que aquí la Inquisición llegó a matar a todo aquel que no se convirtiera, no, ¿qué historia te contaron? La Inquisición ejecutó, quemó a 4 indígenas en 300 años de virreinato, 4. Son muchos, sí, debieron ser 0, pues, ¿no? Pero a ver, 4 es un mal día para los aztecas. 4 es un mal día para los aztecas y 4 fueron los indígenas que fueron quemados por la Inquisición en 300 años, porque una de las cosas que le arrebata a Hernán Cortés a Carlos V en 1542 es una ley que exima a los indígenas de la Inquisición. Los indígenas nunca fueron sujetos de jurisdicción de la Inquisición en Nueva España, a causa de Cortés. Claro, eso y está bien interesante porque son todas las historias que nos han contado en la escuela, en los diferentes lugares. Y hay un comentario bien interesante, Héctor, de Aida Seguín, dice, fíjate, Sun Tzu dice, impresionante la importancia de arquetipos en tantas culturas y civilizaciones como propulsores de identidad. Esto comprueba que somos una sola humanidad viviendo diferentes facetas de una gran creación, ¿no? Y, literal. Pues básicamente, mira, de pronto, ya si te vas al tema más místico, más profundo, hay que entender que no existe la fragmentación, solo existe la unicidad, que no es metafórico decir que todos somos el mismo ser y que todos somos uno. Es decir, solo existe una mente. Punto. Y entonces, claro, esa mente está diseñada por algoritmos. Por eso, diferentes culturas humanas sin contacto entre sí se cuentan los mismos relatos. Porque hay algo en esta única mente que somos todos que ya trae ese relato. Es decir, nuestra mente no está en blanco cuando nacemos, está formateada, digamos, ¿no? Y ese formato son los arquetipos, ¿no? Es lo que va a estudiar, por ejemplo, Carl Jung, ¿no? Los arquetipos jungianos, pues es justo eso. Las mitologías, y a ver, explico muchísimo las mitologías en general en el verso de Quetzalcóatl. Me meto mucho a explicar qué es una mitología y que son arquetipos para entender cómo funciona la mente humana. Porque al final, las mitologías, que son la base de las religiones, habría que entender otra cosa. Las religiones, si las entendiéramos como son un proceso de sanación mental. Es el único objetivo de la religión, la sanación de tu mente. Tristemente, como la basan en culpas, pues acaba convirtiendo en el origen de tus problemas mentales, ¿no? Pero los relatos mitológicos arquetípicos son un relato de sanación mental. Todo el relato de la Toltecáyotl basado en Quetzalcóatl es un relato de sanación. En el regreso de Quetzalcóatl te voy contando todo ese relato de sanación. Entonces, además de estar lleno de historia y demás, trae toda una parte mística que es un proceso de sanación mental fascinante, ¿no? Por ahí me preguntaron que dónde conseguían el peluche de Quetzalcóatl. Nadie preguntó dónde consigo tu libro. Es dónde consigo tu peluche. O sea, y tristemente no viene con el libro. Así es que yo lo compré por Amazon. Entonces, si buscas en Amazon Quetzalcóatl, tal vez te aparezca. Y luego me enteré que los venden en el Museo de Historia Mexicana de Monterrey. Entonces, Mira. Ahí los tienen, pero si no, por Amazon. Y te puedes llevar el libro también por Amazon. Y puede ser en Kindle o en físico. Está en físico y está en audiolibro narrado por mí y narrado así como platico los programas. Entonces entonces va a estar buenísimo, ¿no? Buenísimo. Muy interesante. Oye, y hay un comentario que no necesariamente tiene que ver con esto, pero digo, al hablar de las culturas que hay en México y de los diferentes pueblos indígenas, pregunta Rubén Hills de los purépechas, ¿no? Los purépechas, ¿qué hay en todo esto y en toda esta historia y tienen que ver algo con Quetzalcóatl, por ejemplo? Si no sabemos nada de Teotihuacán, los purépechas, no sabemos nada. Es impresionante porque es una zona muy alejada del centro de Mesoamérica
muy alejada de los valles centrales, que es donde, bueno, no, es que Michoacán es que es un territorio en sí mismo, un continente en sí mismo, un país Muy en sí grande. mismo, un ecosistema en sí mismo, 1000 ecosistemas en sí mismos, que permitió por eso el asentamiento también de la civilización. A ver, en el occidente de Mesoamérica, en el actual Michoacán, hay desarrollo de civilización más o menos a la par de los olmecas, es decir, desde el 1000 antes de Cristo ya se está desarrollando de manera muy incipiente y lenta algo. En realidad, la cultura purépecha grande, la de Tzintzuntzan, pues ya también es más o menos de la misma época que el horizonte de los nahuas. Sí, son contemporáneos de los toltecas y de los mexicas. En una zona tan rica que los hizo evidentemente tan poderosos que pues es de los pocos territorios que los mexicas no logran someter y porque les quedan muy lejos, que eso también es muy importante, pero no, ellos no tienen relación con, ahí sí, ahí ellos quedan totalmente fuera de la tradición de Quetzalcóatl. Pues Y seguro tienen algo similar, pero desconozco por completo la cultura purépecha. Entonces, estoy seguro que deben tener un relato similar porque todas seguramente. las culturas humanas lo tienen, pero no lo conozco y ahora me quedé con ganas de buscarlo. Sensacional. Muy bien, pues qué padre, la verdad, qué bueno que tenemos esta probadita de estos dos maravillosos libros que hemos estado explorando en esta ocasión, ¿no? Hernán Cortés y el regreso de Quetzalcóatl. Y la verdad, agradecerte mucho, Sunsu, que nos acompañes nuevamente en Grow Together. La verdad es que de nuestros invitados favoritos, qué bueno que pudiste estar nuevamente con nosotros. Y antes de irnos, como saben, nuestro tradicional resumen, el señor Juan Bernal Mondragón nos va a compartir las principales ideas. Trae tu lápiz, tu pluma, tu device para que tomes estas notas y puedas llevarte la principal data. Vamos con el resumen. Muy bien, pues hoy hemos tenido el gusto de tener a Juan Miguel Zunzunegui, que es pues un gran invitado para nosotros, y pues nos habló del regreso de Quetzalcóatl, ¿no? Y básicamente empezó hablando de que, bueno, pues es la idea de un dios que fue creado pues en esta religión justo de Quetzalcóatl y de los toltecas, donde pues lo primero que sabemos es que aparece en Teotihuacán, donde era pues al parecer un centro ceremonial, que es, no sabemos mucho porque esto fue a través de los relatos náhuatl, ¿no? Y los grupos náhuatl pues vienen a reforzar a través de los aztecas, a través de pues diferentes símbolos, de diferentes cosas, pero que ellos fueron interpretando lo que fueron viendo a través de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la historia es interpretativa, la historia, nos dice Nietzsche, no hay hechos, hay interpretaciones acerca de la historia, ¿no? Y entonces empieza Sun Tzu a platicarnos que pues el 13 de agosto de 1521 cae Tenochtitlan, ¿no? Y cae Tenochtitlan en el relato que nos han contado en manos de los españoles, que son malos, que son lo peor que nos pudo haber llegado en el mundo, pero pues no, realmente pues cae a través de manos indígenas, ¿no? Pero a través de esta narrativa histórica que nos han creado, que nos han hecho creer, pues están influyendo en todos nosotros y en lugar de decir, oye, somos lo mejor de dos mundos, del encuentro de dos culturas que eran lo mejor en esos momentos, tanto de Europa como de América, pues nos han dicho, pues nos cayó lo peor, nos cayó la peste, ¿no? ¿Y por qué? Porque una mentira repetida verbalmente muchas veces se convierte en realidad. Entonces, recordemos, México es la raíz indígena y la raíz europea, la raíz de las dos de las mejores culturas de la época, si no es que dos de las mejores y más avanzadas cultural y tecnológicamente. También nos hablaba la cultura que crearon los mexicas y los aztecas y todo esto a través de la historia y repetido a través de historiadores y de gente que más que historiadores, de los políticos y gente que está en el poder, pues nos dicen, pues vienen de Aztlán, ¿no? Y cuando vemos realmente Aztlán es un símbolo, es parte de ese sincretismo. La realidad es que se enfrentaron en esa época la edad de piedra contra la edad de hierro, ¿no? Es decir, la cultura europea contra la cultura que había en Mesoamérica, ¿no? Y pues básicamente los aztecas eran unos nómadas que venían del desierto y porque su narrativa histórica lo que hacían era pues a través de que pues Dios nos lo pidió, ¿no? Dios nos pidió eso. Eso se parece en las diferentes místicas y religiones porque todas tienen símbolos, todas tienen un sincretismo, todas han sido creadas a través de todo esto, ¿no? La religión de Quetzalcóatl, nos resumía Sun Tzu, es pues un relato que se parece mucho al relato de Cristo, ¿no? Es un personaje, un dios que
se convierte en pan de vida, que se convierte en maíz, que se convierte en algo muy parecido a lo que para los cristianos y los católicos es, oye, pues Jesús se convierte simbólicamente en el pan y en el vino y pues te comes al Dios, ¿no? Y eres parte del Dios. Y digamos que Huitzilopochtli es un Dios que más bien no da vida, arrebata, es un Dios falso que hay que alimentar, ¿no? Y entonces lo que nos dice ahí Sun Tzu es, pues es esa interpretación que le dieron los aztecas de Dios, ¿no? Y que pues no necesariamente los españoles eran lo peor y mataron a tantos indígenas, sino que más bien los mismos aztecas pues mataron a tantos que se hicieron de tantos enemigos que prefirieron aliarse con Cortés que aliarse con entre ellos mismos para sacar a Cortés del país y que además es algo que iba a pasar, iba a llegar Cortés o iba a llegar X número de españoles mucho más y al final era un enfrentamiento de eso, ¿no? Ahora, también nos decía, todo país o cultura ha sido generada a través de los conflictos, de las diferencias de opinión, de las diferencias culturales que existen. Y México otra vez es la creación de dos culturas o el resultado de lo mejor que había en América con lo mejor que había en Europa, ¿no? Son nuestras raíces, son nuestros ancestros, perdón. Pues bueno, hoy podemos decir, y esto no lo dijo Sun Tzu, pero lo comento yo, el año pasado, el 12 de octubre, una amiga española donde trabajamos juntos, me decía, es que hoy no trabajamos acá porque es el Día de la Hispanidad. Decía, qué bonito, que no solo el día festivo, ¿verdad? Sino el que lo veas de esa manera. En México se ve como que es el día en que vinieron a invadirnos y a robarnos lo que teníamos, porque éramos gloriosos. Cuando lo ves como el Día de la Hispanidad, pues es cierto, es realmente esa generación de hispanidad, ¿no? Donde fuimos creados a través de esas dos diferentes culturas, porque bueno, además de esto, pues normalmente o idealmente podríamos decir, no somos descendientes necesariamente de los aztecas, porque los aztecas la mayor parte se murieron y se murieron porque la ciudad fue sitiada. Más bien somos descendientes de diferentes pueblos indígenas, toltecas y mayas y de diferentes partes de Mesoamérica, donde ahí llegamos, ¿no? Y cerramos básicamente con dos puntos, ¿no? Uno es, las diferentes culturas humanas se cuentan los mismos relatos y eso se vuelve arquetipos. Y entonces eso es lo que hace pues nuestra ideología, nuestras creencias. ¿Por qué? Porque al final las religiones vistas desde el punto de vista místico, desde el punto de vista profundo, son un proceso de sanación mental. No son para echarnos culpas y para decir me voy a ir al infierno o me va a pasar algo malo. Son para decir tengo que sanar mi alma, ¿no? Y con eso cierro agradeciendo nuevamente a Juan Miguel y a Héctor, obviamente, por haber participado en nuestro podcast del día de hoy. Y Juan Miguel, no sé si quieras comentar algo para cerrar o presumirnos de, pues, además de tus libros, las clases que yo he tenido oportunidad de tomar una por ahí, que son muy buenas y que la verdad nos ayudan a entender mejor. Bueno, pues sí, la verdad es que ya no cerraría más allá porque creo que lo cerraste muy bien y bueno, obviamente pues invitarlos a que se echen los libros, ¿no? Hernán Cortés y el regreso de Quetzalcóatl. Y bueno, claro, y tengo que presumirles en mi nueva edición del Misterio del Águila, que estas fueron mis primeras 3 novelas hace 10 años, que era una trilogía, que luego es difícil encontrar las 3, y ahora hicimos un solo volumen, que quedó muy bonito, reescrito, con un nuevo principio, entonces, y esto es totalmente novela. Los cursos, empiezo ya la semana que entra, cursos vía Zoom, que ya llevamos 1 año y medio con esto. En general son martes de religión y jueves de historia, entonces en esta ocasión los martes, empezamos el martes 31, el curso se llama Después de Cristo, son 12 sesiones, los martes de 7 a 9, las clases se quedan grabadas, las pueden ver en cualquier otro momento, que es toda justo la construcción del relato monoteísta, cómo se da el paso del paganismo al monoteísmo, al cristianismo, en tiempos del Imperio Romano, y en una época, digamos, entre el año 0, entre comillas, ¿no? Es decir, entre el cristianismo y el islam, vamos a ir de Jesús a Muhammad, del cristianismo al islam, que es una época muy corta en la que todos los paganismos se convierten en los dos grandes relatos monoteístas, el cristianismo y el islam. Entonces va un poco por ahí, con historia, con filosofía, con misticismo. Y los jueves, pues tristemente volvió pues el tema del Medio Oriente y del eterno conflicto del Medio Oriente, que creo que es muy importante entenderlo, y es muy importante entenderlo sin discursos de odio, porque tristemente así es como lo aprendemos. Siempre uno está de un lado o del otro en el conflicto y eso se acaba convirtiendo en un discurso de odio. Entonces, tratar de entender a toda su profundidad y con toda la historia y todo el conflicto del Medio Oriente, pero
tratar de que se convierta en una mirada compasiva y no en una mirada que nos genere todavía más conflicto. Pero bueno, los jueves vamos a dar el conflicto de Medio Oriente. Se pueden meter a mi página, zunzunegui.com.mx, y ahí se pueden apuntar a cualquiera. Buenísimo, pues ahí estaremos presentes seguramente. Muchas gracias nuevamente, que tengan un buen día y recuerden, este espacio es para ustedes, para que desaprendamos, aprendamos y compartamos juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, que haya éxito. Hasta pronto. Y bien, ¿qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. Contamos contigo.